Se está grabando la llamada. Cuando gustes. Bueno, en representación de Araceli, bueno, ya llegó Araceli, que haga la presentación, Araceli. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Hoy le toca presentar al maestro Irving Cruz, que actualmente está terminando su doctorado. Él pertenece al Instituto de Energías Renovables y hoy nos va a hablar sobre el estudio económico, sobre el uso de la tecnología CSP de torre central para la producción de calor de proceso de alta temperatura. Caso particular, fundición de concentrados de cobre. El formato de esta sesión es la siguiente. El presentador tiene de 20 a 30 minutos pues para compartirnos su presentación y después de eso pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. Así que sin más que decir, adelante Irving. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Irving Cruz y bueno, voy a presentar ese tema. Estudio económico sobre el uso de tecnología de torre central para producir calor de proceso de alta temperatura. Y vamos a especificarnos también al final en un proceso que es el proceso de fundición de concentrados de cobre. El contenido va a ser el siguiente, aunque no creo que me dé tiempo de ser muy detallista en todo, pero va a pasar por una introducción, objetivos, o el estudio de la producción de calor de proceso con tecnología de torre central, el estudio del calor de alta temperatura para el proceso de fundición de concentrados de cobre y unas conclusiones generales. Me voy a ir muy rápido. Datos del 2021. Las emisiones vinculadas al consumo de energía fueron de cerca de 37.1 gigatoneladas de CO2. El sector industrial participó con cerca de 9 gigatoneladas de CO2 en el mismo año. ¿Qué pasa? El sector industrial consume cerca del 40% del consumo final de energía en el mundo y para el año 2050 se estima que la producción industrial pueda llegar a ser 4 veces mayor que la actual. Esta energía que consume el sector industrial es 2/3 partes se utiliza para producir calor de proceso, 30% para procesos de baja temperatura, 22% para media temperatura y cerca de 50% para alta temperatura. Aquí hay una tablita de procesos industriales comunes y la temperatura de operación de estos procesos. Si vemos en los procesos de alta temperatura, solo algunas industrias podrían necesitar ese tipo de calor, que son la industria petroquímica, la producción de minerales y la producción de metales primarios. La energía renovable cubre solo el 10% de la demanda de calor, principalmente por el uso de biocombustibles, y se ha estimado que existe un gran potencial para generadores alternativos de calor en industrias que demandan alta temperatura y cargas térmicas de entre 10 y 600 megawatts térmicos. Bueno, pues la energía solar térmica participa en la solución de este problema con diferentes tipos de tecnologías. Hoy en día ya el uso de las tecnologías para el aprovechamiento de energía solar térmica es muy común en diferentes tipos de industrias alimenticias, farmacéuticas, lácteas, etcétera. Pero muchas aplicaciones están dirigidas nada más a la producción de calor de proceso de baja temperatura, baja y media temperatura. ¿Qué pasa? Que con la tecnología de torre central se abre una oportunidad para aplicar alta temperatura a los procesos. Tiene la capacidad de escalarse al orden de cientos de megawatts térmicos, puede adoptar sistemas de almacenamiento de energía térmica y puede combinarse con sistemas de respaldo basados en combustible. Un sistema de torre central con almacenamiento y respaldo lo hemos definido como un sistema CSP híbrido de torre central. Bueno, dentro de los procesos que requieren alta temperatura puede estar la producción de metales. Aquí hay una grafiquita de los 6 metales que más se producen en el mundo
Y bueno, la extracción de minerales para formar metales demanda un alto consumo de energía, agua y generan muchas emisiones sólidas, líquidas y gaseosas. El consumo de energía y el impacto ambiental de la producción de estos metales o de estos materiales depende mucho del grado mineral, de la dureza del mineral y la tecnología de procesamiento. El cobre es el tercer, uno de los terceros, bueno, está en el top 3 de los metales que más se producen. Tiene un ritmo de crecimiento de 3% anual. Esto quiere decir que para el 2050 se estarían produciendo cerca de 55 millones de toneladas de cobre refinado anuales, lo que podría demandar hasta cerca del 2.5% de energía, de la energía que se demanda en el mundo para entonces. El 80% de la producción primaria de cobre hoy en día es por la ruta pirometalúrgica. Y la ruta pirometalúrgica consiste en un proceso de minería, una etapa de minería, una etapa de concentración, una etapa de fundición donde implican los procesos de fundición, concentración y refinación térmica y una etapa de refinación electrolítica. Todo esto lleva a los minerales que contienen cobre de 0.5% en contenido de cobre hasta el 99.99% en contenido de cobre. Aquí hay un balance, bueno, una estratificación de en qué etapa se consume energía y qué tipo de energía, ya sea por combustible o electricidad. ¿Qué se ha propuesto para el uso de energía solar en la etapa, bueno, en la producción de cobre? Pues se ha propuesto el uso de suministrar energía eléctrica que viene de fuentes renovables. Calor de baja temperatura para procesos de flotación o electrorefinación y otra es suministro de combustibles solares, aunque eso solo ha sido mencionado muy superficialmente. Y otra es la irradiación solar directa para la fundición de concentrados de cobre. Pero otra alternativa que no se ha explorado es el uso de alta temperatura y por eso desde ahí podemos ver que hay un gran potencial del estudio de los sistemas híbridos de torre central para incorporarlos a la cadena productiva de cobre. El 26% del consumo de energía en la etapa de fundición, se consume en la etapa de fundición. 57% de esta energía se suministra por medio de combustibles para complementar la demanda energética de las reacciones y controlar la temperatura de los procesos. Ahí es el nicho de oportunidad de esta tecnología. Y bueno, ¿qué objetivos tenemos para el trabajo? Pues estudiar el potencial económico de los sistemas de concentración solar de torre central para producir calor de procesos de alta temperatura. Se particulariza el análisis utilizando como caso de estudio el proceso de fundición de concentrados de cobre. Tenemos un conjunto de objetivos generales que prácticamente son desarrollar y seleccionar metodologías y bueno, el análisis de resultados. Voy a pasar a la segunda parte, que es el estudio de la producción de calor de proceso con sistemas CSP de torre central. Tenemos un esquema general de una planta que sería el campo de helióstatos, un receptor, un sistema de almacenamiento, un sistema de generación de vapor y un sistema de respaldo para uso final. Esto es importante. ¿Qué consideraciones generales tenemos? Que solo se consideran los principales componentes del sistema. Se evalúa el sistema de forma anual, utilizando periodos de 1 hora. Se considera que el sistema opera en estado estable. Un factor de degradación anual del 0.2%. Se considera una carga eléctrica parásita o de operación del 10% de la producción de energía. Se considera el uso de gas natural para el sistema de respaldo y se considera una vida útil de 30 años para el sistema. Primero, para estudiar este tema, se diseñaron sistemas con una potencia térmica de diseño de 50 megawatts térmicos. El sistema se diseñó, los sistemas de torre central se diseñaron utilizando Solar Pilot y el procedimiento para generar la configuración del campo fue selección de potencia térmica, selección de punto de diseño, generación de campo y optimización del campo. Después vamos a lo que sería el balance de energía. Y esta ecuacióncita nada más nos da el cálculo de calor absorbido por el fluido desde el receptor, ¿sí?
tenemos un balance de energía en el sistema de almacenamiento, el proceso de carga y descarga, que igual son balances de energía, un balance en el consumo de combustible, y el método de evaluación económica que se utilizó fue el de costo nivelado de energía. En este caso va a ser costo nivelado de energía térmica, por eso tienen un subíndice T. ¿Qué es este? ¿Qué nos dice el costo nivelado? Se puede definir como un costo promedio en valor presente por unidad de energía producida. ¿Por qué es bueno? Porque nos permite comparar este tipo de sistemas contra otro tipo de sistemas, como es el uso de sistemas basados en el consumo de combustibles. ¿Qué costos anuales se agregan al análisis? Pues operación y mantenimiento, seguro, consumo de combustible, energía de operación, y más adelante se le va a introducir un precio de carbono. ¿Qué costos del sistema participan en la evaluación? Pues lo de los componentes principales, lo del costo del helióstato, de la torre, del receptor, del sistema de almacenamiento, del sistema de generación de vapor y del sistema de respaldo. Además de esto, se agregaron unos costos indirectos que generalmente cuentan como del 15 al 17% de los costos directos del sistema. El análisis que se va a hacer para diferentes regiones en México. Vemos el mapa de la irradiancia normal directa anual en México, y tiene una gran variedad de recursos solar. Pero estamos eligiendo cuatro regiones en sus capitales, o sea, se tomaron la latitud de las capitales, pero las regiones son Sonora, Nuevo León, Aguascalientes, Yucatán, con sus diferentes recursos solares. ¿Siguen ahí o me salí del...? Bueno. Aquí estamos. Hola, aquí estamos. Es que como Sí, estoy yendo muy rápido por el tiempo. Tú relájate. Ok. Sí, vas muy rápido. Tranquilo. Sí, es que es un Respira. poquito... Ok, bueno. Me lo voy a llevar lento, pero nos vamos a tardar más. A partir de aquí me lo puedo llevar más lento. Se diseñó un campo, por ejemplo, un primer campo, ¿sí? Para la región de Sonora, un primer campo que se hizo con un valor de DNI de diseño de 800 watts metro cuadrado. Ese valor de DNI de diseño va a ser importante, lo vamos a ver más adelante, pero bueno, los resultados de este campo este campo se exportó para SolTrace, para poder comparar los resultados de ambos métodos, porque uno es totalmente determinista y otro es probabilista y determinista. Entonces, ¿qué nos interesaba? Saber cómo era el flujo radiativo en la superficie del receptor. No tanto cómo es, sino qué tanto se comparan los resultados, ¿sí? Tenemos un mapa de colores donde nos describe la irradiación, está en la misma escala. El mapa de colores superior es el de SolTrace, el inferior es de SolarPilot, y la gráfica nos muestra el mismo corte a la misma altura de los dos resultados, de los dos software. Más o menos se comportan de la misma forma, y lo que nos interesaba era lo siguiente. Se evaluó el mismo campo en el cenit, 3 horas antes del cenit y 3 horas después del cenit. ¿Por qué? Porque nos interesaba el flujo pico, que no pasara de 2 megawatts, que es por metro cuadrado, que es un valor de diseño para respetar para cuidar el flujo máximo permisible en un receptor. ¿Qué otro valor nos interesaba? El flujo promedio. En el flujo pico, SolTrace nos maneja datos cercanos a 10% más de los resultados que nos da SolarPilot, pero siguen estando por debajo de los 1500 kilowatts metro cuadrado, o sea, sigue estando bien hasta cierto punto el diseño. Y en el flujo promedio, la diferencia de resultados es cercana al 3%, mayor en SolTrace que en SolarPilot. Entonces, como se calcula el flujo de energía en el receptor a partir del promedio,
pues tenemos que considerar que los siguientes resultados que voy a mostrar, que todos son basados con los resultados de Solar Pilot, están penalizados por un 3%. Si quisiéramos pensar que Sol 3 te da los datos más próximos o más reales. Pero solo es un 3%, entonces realmente se puede sobrevivir con eso. Ya que tienes el sistema, se hizo una evaluación en 146 posiciones solares y se le asignó por cercanía a cada hora del año la eficiencia más cercana dentro de las eficiencias correspondientes a las 146 posiciones solares, que es esta grafiquita. Ahora bien, ¿por qué decía que era importante el valor de DNI de diseño? Porque uno puede sobredimensionar o subdimensionar el campo. Por ejemplo, si uno diseña el campo con un valor de DNI de 700 watts metro cuadrado, tenemos un campo sobredimensionado que cuando el sistema opera en condiciones normales, puede tener, por tener más área de reflexión, puede tener mucho más flujo radiativo sobre el receptor, puede dañarlo, y lo que se hace en esos casos es desenfocar el helióstato, pero eso quiere decir que realmente estarías perdiendo cerca del 12.8, 13% de la energía que realmente estás generando, podrías generar. ¿Qué pasa si lo diseñas con 950 watts metro cuadrado? Pues es la última gráfica, la gráfica F, quiere decir que el sistema muy pocas veces en el año va a estar operando a la potencia térmica de diseño. Entonces, por eso es importante generar o seleccionar el DNI de diseño óptimo. Y eso lo hicimos utilizando el concepto del costo nivelado de energía como parámetro de optimización. Aquí son 6 diseños diferentes, las 6 evaluaciones, y para la región de Sonora nos da que el DNI de diseño óptimo sería de 800 watts metro cuadrado. Coincidentemente, para la región de Aguascalientes, Nuevo León y Yucatán, que se hicieron los mismos 6 diseños para cada uno y la evaluación de todos esos diseños, también es en 800 watts metro cuadrado. No sé por qué, pero es así. Después de eso, pues, llegamos, bueno, el desempeño anual del sistema, del primer sistema que mostré, tiene una fracción solar cercana al 30%. ¿Cómo hacemos para que incremente la fracción solar? Para que se incremente la contribución solar en la producción de energía, pues se diseña el sistema con otros múltiplos solares, con 1.5, 2 y 2.5. Estos nuevos sistemas requieren de la integración de un sistema de almacenamiento térmico. ¿Cómo se calculó la capacidad óptima del sistema de almacenamiento? Pues otra vez con el parámetro de optimización, que fue el costo nivelado de energía. Para el de 1.5, las horas óptimas fueron 5, para el de 2, 9 horas, y para el de 2.5, 13 horas. Se hizo un análisis de sensibilidad. No me quiero meter mucho en esto, pero ¿qué nos dice esto? Que mientras más grande sea el múltiplo solar, para el diseño, más impacto tiene la modificación de las variables que se están evaluando. ¿Qué variables metimos? El costo de inversión, la tasa de descuento, el costo de operación y mantenimiento, y la energía de operación o parásita. Por ejemplo, para los sistemas diseñados con un múltiplo solar de 1, un incremento o decremento del costo de inversión en 15% modifica el costo nivelado de energía hasta un 8.21%. Por ejemplo, un incremento o decremento del 30% en los costos de operación y mantenimiento te modifica el costo nivelado de energía en cerca del 3%. Y el incremento en los costos de energía de operación del 30% te incrementa el costo nivelado de energía hasta cerca del 0.6%.
Entonces, ¿qué factores, o sea, qué parámetros son los que más impactan? Pues prácticamente es el costo de inversión y la tasa de descuento. Aquí están las características de los sistemas que se diseñaron, de los sistemas con un múltiplo solar de 1 y los sistemas con un múltiplo solar de 2.5. Ahí están los costos de inversión. Ay, por el celular. Pero bueno, ahí están los costos de inversión. Luego les puedo pasar el formato del PDF porque se movieron algunas cosas. Y bueno, esto es lo interesante. El costo nivelado de energía. Se comparó para las 4 regiones y para los sistemas diseñados con un múltiplo solar de 1 y un múltiplo solar de 2.5. El resultado del costo nivelado de energía de los sistemas CSPT híbridos de torre central contra el costo nivelado de energía de los sistemas basados en combustible. Ese costo de energía de los sistemas basados en combustible es cercano a 2.7 centavos de dólar por kilowatt hora térmico. Para los sistemas CSPT híbridos con un múltiplo solar de 1, este costo es de 3.5 centavos de dólar por kilowatt hora térmico, y de los de 2.5 sistemas con múltiplo solar de 2.5 es de 4.5 centavos de dólar por kilowatt hora térmico. Se hace el ejercicio con una reducción del 15% en el costo de inversión y una tasa de descuento del 5%, y realmente ya entran en un campo hasta cierto punto competitivo. Para los sistemas SM1, múltiplo solar de 1, este valor es de cerca de 2.87 centavos de dólar por kilowatt hora térmico. Y para los sistemas SM2.5 es de 3.3 centavos de dólar por kilowatt hora térmico. La diferencia entre el costo nivelado de energía para las regiones con mayor y menor recurso solar, esto es Sonora y Nuevo León respectivamente, es de 3.8 para los sistemas SM1 y casi del 10% para los sistemas SM2. O sea, te salen 10% más caro cada kilowatt hora térmico en Nuevo León que en Sonora para un sistema. Ahora, el tema de estos sistemas se trata de evitar las emisiones de carbono. Un sistema basado en combustible con una potencia térmica de 50 megawatts térmicos con una eficiencia de 85% emitiría cerca de 105,000 toneladas de CO2 por año. Con un múltiplo solar de 1, la reducción para la región con mayor recurso solar sería del 30%, la del menor recurso solar sería del 23%. Con un múltiplo solar de 2.5, estas cifras llegan al 60% para la de menor recurso solar y casi 80% para la de mayor recurso solar. ¿Cuál es el costo de abatimiento? Pues lo que cuesta realmente la instalación, o sea, ponderar las emisiones entre el costo del sistema durante los 30 años de operación. Y para los sistemas SM1, este costo de abatimiento es cercano a los $100 para, por ejemplo, Sonora y Aguascalientes, que tiene 2.400 kilowatts hora por metro cuadrado anual. En recursos solar Aguascalientes, Sonora es de 2.750 más o menos. Y para los sistemas que estén en una zona con menor recurso solar, por ejemplo Yucatán y Nuevo León, tienes alrededor de un costo de abatimiento de $151 por tonelada de CO2. Esto cambia para los sistemas diseñados con un múltiplo solar de 2.5, porque ya los sistemas que están diseñados en Sonora y Aguascalientes, el costo nivelado de abatimiento es de cerca de $90 por 86 y $91 por tonelada de CO2. En los de Yucatán y Nuevo León están más o menos en los mismos 125, 130. ¿Qué pasa en comparación con los sistemas de captura de carbono
que utilizan los sistemas basados en combustible para producción de energía térmica, estos tienen un costo de abatimiento de $89 por tonelada de CO2. Eso quiere decir que realmente para producción de energía limpia, estás totalmente en competencia contra uno de estos sistemas, contra un sistema convencional. Y bueno, ahora ya ponderando el precio de carbono, un precio de carbono ya no de 89 como los sistemas de captura de carbono, pero sí de $80 por tonelada de CO2, tenemos estos resultados. El sistema basado en consumo de combustible tiene un costo nivelado de energía térmica de 4.58 centavos de dólar por kilowatt hora térmico. Y para los sistemas SM1 del múltiplo solar de 1, el costo nivelado de energía térmica para Sonora y Aguascalientes es alrededor de 4.75 centavos de dólar por kilowatt hora térmico, prácticamente similar. Mientras que para Yucatán y Nuevo León, que son con menor recurso solar, tienes cerca de 5 centavos de dólar por kilowatt hora térmico. Ahora, si además se agrega o se considera que se pueden alcanzar reducciones en los costos de inversión de un 15% y que se pueden utilizar tasas de descuento de financiación del 5% para los sistemas CSPT híbridos, pues son los puntitos verdes. Y estamos viendo que están por abajo en todos los casos de lo que realmente costaría, de lo que cuesta la energía con un sistema basado en el consumo de combustible. Para las regiones como Sonora y Aguascalientes, el costo nivelado de energía térmica en esta región, de estos sistemas, en estas regiones, puede ser hasta el 76%, casi el 70%. Dígame, Doc. Perdón que te interrumpa. Hablas de Aguascalientes, pero ¿hablas por Aguascalientes porque hay industria minera de cobre o no la hay? Nada más es un referente. Lo que pasa, Doc, es que como le comentaba, la primera parte del trabajo era para estudiar la producción de calor de proceso en sistemas de torre central. La primera etapa, la primera parte del trabajo, ¿sí? Ahí, ¿dónde está? Y sí. Por eso seleccioné 4 regiones para el estudio, 4 regiones en México. Pero ahorita ya estoy terminando. Ya estoy terminando a la minería. Okay. Ya estoy terminando esto y adelantito nos vamos a pasar a la parte del proceso de fundición. Ok, perfecto. Sale. Bueno, para no irme más lejos, esta gráfica ya está. El tema es que ¿qué pasa para otros tipos? A ver, los resultados que se mostraron fueron para un costo de combustible de $5 por millón de BTU, pero y eso es utilizando los índices de referencia nacional de precios del gas natural que proporciona la Comisión Reguladora de Energía. Que esos $5 por millón de BTU se utilizaron durante toda la vida útil del sistema. Pero ¿qué pasa? Bueno, se evaluó para otros escenarios en costos de combustibles, por ejemplo, para un escenario de $3 por millón de BTU o hasta para un escenario de 8 millones de dólares por millón de BTU. Los cortes donde los sistemas, por ejemplo, diseñados en lugares con recurso solar arriba de 2.400 kilowatts hora metro cuadrado al año, o sea, por ejemplo, Aguascalientes y Sonora, presentan el mismo costo nivelado de energía que los sistemas basados en combustible en estos cortes, por ejemplo, la línea verde con la línea azul, solo para la generación de energía limpia, o sea, considerando un precio de carbono de $80 por tonelada de CO2, tendría que haber un costo de combustible cercano a $6. Pero ¿qué pasa si reduces si se alcanza una reducción del 15% en el costo de inversión? Pues nos vamos a que el punto de equilibrio es en $4. ¿Qué pasa si se alcanza aparte del 15% un costo de financiación o una tasa de financiación o de descuento de 5%? Pues realmente ya te sale más barato instalar una planta ahí
que producir energía con combustibles. ¿Cuáles son las conclusiones generales de esto? Para lograr las regiones donde los sistemas muestran resultados económicos prometedores son aquellas donde la irradiancia normal directa anual tiene valores superiores a 2.400 kWh metro cuadrado al año. Esto es Baja California Sur, Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes. Y los precios de combustible son cercanos a $5 por millón de BTU. Hay que recordar, por ejemplo, que hay estaciones en el año donde el costo de combustible llega hasta los $11 por millón de BTU. Entonces, realmente pueden ser como sistemas como coberturas ante la alta volatilidad de los precios de combustible. Pero bueno, para lograr la competitividad económica se necesita también reducción en los costos de inversión, bajas tasas de financiación e incentivos en forma de precios de carbono. O sea, generación de energía limpia. ¿Qué valores objetivos son? Pues prácticamente una reducción del 10 a 15% en el costo de inversión. Y si tienes un helióstato con un costo promedio de cercano al $115 por metro cuadrado y un sistema de almacenamiento de $20 por kilowatt instalado, casi te absorbe hasta un 10% en la reducción de este costo. Una tasa de descuento del 8 al 5%. Hay fondos de capital que por protección del capital y manejo de riesgos, pues invierten en instrumentos de gobierno que tienen tasas, por ejemplo, en Estados Unidos hasta del 2%, 3%, ahorita está en 4.5%. Pero bueno, y un precio de carbono de $80 por tonelada de CO2. Esas son las conclusiones de esta parte. Luego pasamos a la parte del calor de alta temperatura para el proceso de fundición. Me voy a ir un poquito rápido. Esta es una ecuación. Este es un tipo de horno, el horno de fundición flash, que prácticamente representa el 50% de la capacidad mundial de fundición de concentrados de cobre, o sea, ese tipo de tecnología. El proceso de fundición de concentrados es una secuencia un poco compleja, pero se puede simplificar con balances de energía y masa, aunque no se considera la cinética química ni la dinámica de fluidos, ¿sí? Pero sí puede establecer un punto de equilibrio termodinámico del proceso. ¿Qué entra en el proceso? Concentrados de cobre, polvo residual, flujo de sílice, aire, oxígeno, combustible. ¿Qué se pierde? Se pierde gas de salida, escoria, mate y pérdidas de calor. Esta es una ecuación estequiométrica no balanceada de todo lo que entra al sistema. Las ecuaciones de balance de materia y energía, unas ecuaciones complementarias, la solución de ecuación. Con esas ecuaciones se pueden generar otras 16 ecuaciones con 21 incógnitas, por lo que se necesita para resolver este sistema lineal de ecuaciones sin la resolución de 5 variables. Masa de calcopirita, masa de pirita. Esto es prácticamente la composición y la tasa de fundición de los concentrados de cobre. La masa de combustible, la energía de precalentamiento y pérdidas de energía. Esas también se establecen fijas porque es un proceso estable. Y la masa de combustible y energía de precalentamiento se puede resolver el sistema con incrementos en estos dos parámetros. Hay una matriz de soluciones, un plano de soluciones posibles para el proceso de fundición de acuerdo con estas condiciones generales del modelo de fundición. Esas soluciones nos dan consumo de oxígeno industrial, consumo de combustible, energía de precalentamiento, producción y composición de gas y flujo de aire. Se parametrizaron las soluciones y bueno, para el análisis un factor fundamental es la producción de gas. Es un parámetro importante. ¿Por qué? Porque impone una restricción o un límite técnico a la tasa de fundición y porque establece una correlación entre el consumo de oxígeno industrial, consumo de combustible y la energía para precalentamiento. Bueno, me voy a saltar esta parte rápido.
se generaron, ok, a ver. Con estas soluciones, este plano de soluciones, se generaron 5 casos de estudio, que todas que todas producen, que todas generan los mismos productos, ¿sí? Estos 5 casos de estudios tienen que ver con la correlación del gas de salida. Aquí están marcadas en esta grafiquita. Para cada una de esos casos de estudio, hay una energía máxima de precalentamiento de aire. O sea, se puede precalentar aire con un máximo de energía hasta en cada uno de estos escenarios. Pero ese límite lo impone el propio proceso de fundición. Pero nosotros tenemos un un sistema que impone otro límite. Un límite donde los sistemas de torre central operan hasta 574 grados centígrados. Entonces, se escogió una temperatura máxima de precalentamiento de aire de 550 grados centígrados. Y bueno, con estas energías se calculó la demanda de potencia térmica del proceso para los casos que están marcados por la producción de gases, y se diseñaron los sistemas. Aquí hay dos bueno, más adelante, me paso más adelante. Estos son los sistemas diseñados con un múltiplo solar de 1, diseñados con un múltiplo solar de 2.5. ¿De qué se trata? De que el proceso opere de la forma más continua y estable posible. Esto quiere decir que la línea azul de hasta abajo es el consumo de oxígeno industrial en el proceso. La línea roja, el consumo de combustible en las reacciones. La línea morada es el consumo, es la energía por precalentamiento de aire, ¿sí? Eso es lo que está entrando al proceso. Ahora, esa energía por precalentamiento de aire llega por parte de la energía solar, que es la línea amarilla punteada, y por parte de la energía, por el respaldo de energía, que es la línea punteada verde. La suma de este consumo de energía equivalente es la línea superior, naranjita. Y lo sombreado es, la línea superior negra es un proceso sin precalentamiento de aire. Entonces lo sombreado es un ahorro de energía. ¿Qué pasa también con esto? Es en cuanto al tema de energía equivalente que entra el proceso de fundición. ¿Qué pasa con los gases de salida? Pues se mantienen estables. Ciertas consideraciones, pero se mantienen estables. Pero bueno, en el desempeño anual del proceso, estos son datos para los 5 casos de estudio. Aquí están en el eje X, producción de gas, son los casos de estudio. Y bueno, vemos que realmente por una mayor eficiencia del proceso, por utilizar energía de alta temperatura, se reduce la energía se reduce la energía que consume el proceso de fundición. Y realmente parte de esa energía es energía solar. Esto se incrementa estos resultados se incrementan con un múltiplo solar de 2.5 para los sistemas. Se reduce significativamente la energía, la energía que consume el proceso es más eficiente, y gran parte de esa energía también es energía solar. Aquí están las reducciones en el consumo anual de energía equivalente. El análisis económico. ¿Cómo se hizo el análisis económico de este proceso? Pues como no se trata de generación de energía y sí se trata de consumo de energía, realmente el método más adecuado es el valor presente de los costos. Entonces, la gráfica aquí representa el valor presente de los costos si el proceso no utilizara aire caliente, que son los puntitos azules, para cada caso de producción de gases. El valor presente cuando el proceso utiliza un sistema con un múltiplo solar de 1, y el valor presente cuando el proceso utiliza un sistema con un múltiplo solar de 2.5. ¿Sí? Los rojitos son los del 2.5, los verdes son los del múltiplo solar de 1, y el azul es el proceso sin aire precalentado. Se hizo el análisis de sensibilidad.
las emisiones de carbono, el estudio de las emisiones de carbono y cuál es el costo de abatimiento de los sistemas y la evaluación de escenarios para los casos de estudio. Voy a generalizar todos estos porque realmente, aunque los únicos escenarios que presentan un resultado económico favorable son cuando los costos de combustibles, bueno, para estos costos de combustible, cuando se utiliza un precio de carbono de $80 por tonelada de CO2 y una tasa de descuento de 5%. Podría ser algo similar con una reducción del 15% en el costo de inversión y utilizando el precio de carbono. En todos los escenarios donde se utilizan estos dos componentes, precio de carbono y una reducción ya sea en el costo de capital, o en el costo de inversión o en el costo de capital, que es la tasa de descuento, son económicamente favorables introducir sistemas para precalentamiento de aire en todos los escenarios. Y bueno, prácticamente usar aire de alta temperatura en el proceso de fundición mejora su eficiencia. Con el uso de sistemas CSPT híbridos de torre central de 2 puntos, con múltiplos solares de 2.5 se obtienen reducciones en el consumo anual de energía equivalente que van de 15 al 22%, en comparación contra un proceso que no utilizaría alta temperatura. La reducción de emisiones va del 41 al 61%. Con los valores objetivos de reducción de costos y tasa de descuento y un precio de carbono, los sistemas CSPT híbridos representan una solución más efectiva y de menor costo para el abatimiento de emisiones. Y bueno, conclusiones generales. Los sistemas bueno, no voy a saltar esta parte. Y voy a ir a algo que es real. Sí son efectivos los sistemas CSPT híbridos de torre central. Son más efectivos los que están diseñados con múltiplos solares mayores a 1, o sea, uno de 2.5, donde tienes una fracción solar cercana al 80%. Sí es potencialmente atractivo para zonas de alta irradiación, o bueno, con un recurso solar mayor a 2.400 kWh metro cuadrado anuales. Estos son los varios estados que mencioné. Sí son potencialmente aplicables a industrias que demanden alta temperatura y que demanden cargas térmicas de 10 megawatts a 600 megawatts térmicos. Pero, bueno, necesitan también el tema de económicamente que se promueva el uso de los precios de carbono. Una reducción de 15% de 10 a 15% en los costos de inversión y una tasa de descuento o de financiación del sistema de 5%. Eso es importante. Pero debido a las complicaciones técnicas y prácticas reales que puede tener un sistema de este tipo en un proceso industrial, se antoja muy complicado que se utilice efectivamente esta tecnología para un sistema, o sea, para un proceso ya convencional, donde sus propias operaciones son suficientemente complejas, donde quizá no tengan espacios, o sea, estoy hablando de quizá 1 kilómetro cuadrado al lado de su planta para introducir un sistema de este tipo, y donde quizá bueno, estas son las razones principales. ¿A qué sí le veo realmente potencial para el uso de estos sistemas? Dada el recurso solar que hay en gran parte de México, a la generación de energía limpia, porque de entrada ya compite, o sea, potencia eléctrica, porque de entrada ya puedes competir contra un sistema basado en combustible que necesita, para ser generador de energía limpia, un sistema de captura de carbono, donde ya le está metiendo un costo de $80 por tonelada de CO2 que emite, que es un costo de abatimiento. ¿Y en qué otra cosa?
lo creo que sí sea potencialmente útil en la producción de combustibles solares. ¿Por qué? Porque si alcanzas los valores objetivos de reducción de costos en zonas de alta radiación, te pueden servir como coberturas de largo plazo ante la volatilidad de los precios del combustible, de los combustibles convencionales. O sea, el tema de generar energía limpia con estos sistemas y producción de combustibles solares, creo que son los más efectivos para utilizar esta tecnología, que en lugar de tratar de introducirla en algún proceso convencional. Y ya, es todo. Las referencias, pues, pero ya era todo. Muchas gracias. Pues extendí un poquito. No sé, yo creo que cabrían un par de preguntas. Nos extendió muchísimo. ¿Alguna pregunta? Anímense. Me extendí un poco porque me dijeron que no había tanto problema con el tiempo, pero... Yo tengo una pregunta. Ya con tus conclusiones. Por lo que tú dices, más que adaptar los sistemas de concentración solar a la industria minera, va a ser muy complicado. Entonces lo mejor es entrar en competencia con la producción de electricidad. Un poco lo que sucedió en el modelo chileno, ¿no? Donde ponen las plantas de producción de electricidad cerca de las minas o de la zona donde hay minas para abastecerlo. Esa sería tu conclusión, o sea, lo que tú quieres decir que los chilenos tenían razón. Lo que yo quiero decir, Doc, es que a pesar de que posiblemente si se alcanzan valores objetivos, le digo, de precio, por ejemplo, un precio de helióstato, el promedio de helióstato de $115 por metro cuadrado, un precio de almacenamiento de $20 por kilowatt instalado, eso ya le implica con los datos con los datos base que estaba utilizando, un 10% de reducción en el costo de inversión, ¿sale? O sea, esos son costos objetivos. Bajo esa característica, si para instalar un sistema de este tipo se financia con tasas de descuento del 5%, se financia en regiones con recursos solar arriba de 2.400 kilowatts hora metro cuadrado al año, y donde en esas regiones los precios de combustible estén $5 por millón de BTU, $6 por millón de BTU, a veces se suben hasta $11 por millón de BTU, es más, hace 2 años se subieron a $21 por millón de BTU, ahí es donde sirven o sea, donde económicamente tienen los mejores resultados los sistemas híbridos de torre central, o la tecnología de torre central, por así decirlo, ¿sí? Ahora, su pregunta va a, ¿realmente sería efectivo acoplarla a un sistema, a un proceso convencional? Hoy en día, la verdad es que creo que no. Creo que no, porque una planta ya tiene sus procesos establecidos, tiene su propia complejidad, y quizá una planta de un sistema de torre central al lado de ese lugar va a implicar más complicaciones de operación. Ahora, si tú quieres meter ese calor al proceso, necesitas una adaptabilidad, o sea, tecnología para adaptar la forma en que se envía calor del sistema al que se recibe en el proceso. Entonces, son varias complicaciones que le veo en la práctica, por el cual no le veo tanto sentido utilizar una tecnología de torre central para suministrar de forma descentralizada energía a un proceso que ya está establecido. Ahora, otra cosa, por ejemplo, había estudios de quienes trataban de realizar el proceso de
fundición de concentrados de cobre o purificación de concentrados de cobre con energía, con radiación solar directa. O sea, un proceso de ese tipo, o sea, un proceso convencional que ya pasó por siglos de optimización o por décadas de optimización, y muy difícilmente le vas a competir con un sistema o un método que apenas estás desarrollando y que realmente no tiene la eficiencia de ese proceso convencional. Entonces, no creo que pueda haber competencia o realmente que se pueda incorporar así tal cual de forma descentralizada a un proceso. Lo que sí creo es de que hay mucho potencial para la generación de energía limpia, o sea, potencia eléctrica en México con esta tecnología. Y también creo que puede servir esta tecnología para producir combustibles solares. O sea, ¿por qué? Porque tienes una planta, quizá a 30 años, que te puede producir un combustible solar con un costo de 5 dólares el millón de BTU. Cuando en 15 años tal vez el millón de BTU de gas natural cueste, no sé, 7, 8 dólares. Entonces ya estás hablando de un sistema que te ayuda de cobertura ante la alta volatilidad de los precios de los combustibles. Entonces, es lo que veo, Doc. Ok, pues muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Sí, sí. Irving, ¿qué condiciones se requerirían en el mercado para que esta tecnología realmente pudiera aplicarse, por ejemplo, en el proceso de fundición de cobre? O sea, ¿qué debería de pasar para que los grandes inversionistas, los dueños de estas empresas, pudieran voltear a ver esa tecnología solar? A ver, Doc, se lo puedo... Voy a girar un poquito la pregunta, Doc. A ver, una pregunta más, a ver, voy a ser más específico. ¿Cuál es el parámetro sensible en todo tu modelaje que si lo cambias drásticamente, ¡pum!, hacen esa tecnología muy competitiva? Bueno, es que ahí voy, Doc. Si es competitiva para la producción para la generación de energía limpia, mire. No, eso más o menos sabíamos previamente que eso ya estaba, ¿no? Sobre todo con el asunto del almacenamiento térmico. Pero en el caso de calor de proceso, y la innovación de tu estudio es justamente el estudio de calor de proceso, no estaba tan claro. Entonces tú lo que estás diciendo más bien son argumentos de orden de complejidad de la aplicación de la tecnología ante una ganancia bueno, relativamente baja de ahorro energético y de ahorro de CO2. Pero en este modelo matemático que tú estás manejando, hay un factor fundamental que te hace que los números sean así. ¿Cuál es ese? Le quería mostrar pero vámonos a otra Sí, parte. sí. Aquí están. No sé si puedo maximizar. Aquí están, ¿sí? O sea, el costo de inversión, la tasa de descuento. Pero yo le diría de entrada, Doc, que el factor de recursos solares es muy importante. O sea, si usted tiene una planta, o sea, si quiere calor de proceso en Nuevo León o en Yucatán, tendría que estar compitiendo contra precios de combustible de 11 dólares en promedio por millón de BTU. O bueno, sí, de 10 dólares por millón de BTU bajo las condiciones base. Ahora, si usted consigue que un 15% de descuento, bueno, un 15% de reducción en el costo de inversión del sistema, bueno, es que depende de esto, Doc. O sea, el costo de inversión y el recurso solar, punto. Son los parámetros que tienen que ser óptimos.
Bueno, entonces te hago la pregunta directa. ¿Qué tanto influye el precio del CO2? Influyen, Supón tú influyen mucho. que ante el problema de cambio climático, por ejemplo, lo que acabamos de tener ahorita en Acapulco, algunas personas empiezan a pensar que esto es inédito, lo que ocurrió en Acapulco. Puede ser el causal de eso puede ser cambio climático. Ante el incremento de eventos como lo que acaba de pasar en Acapulco, a nivel mundial, no en México, sino a nivel mundial, puede ser que los países empiecen a moverse más rápidamente hacia las tecnologías limpias, como estas. Y entonces, ¿qué va a ocurrir con el CO2? Ok. Datos de la Agencia Internacional de Energía, Doc. El costo de abatimiento de los sistemas de captura de carbono para producción de energía donde el carbono está el dióxido de carbono es altamente concentrado, son cercanos a 80, a 89, 90 dólares por tonelada de CO2 que se captura, ¿sí? Para sistemas con streams, con gases que tienen el carbono más diluido, mucho más diluido, como por ejemplo industria cementera o metalúrgica, ¿no? Los costos de sistemas de abatimiento son de cerca de 150 dólares por tonelada de CO2. Ok. De los sistemas que existen para capturar carbono, ¿sí? El problema es, Doc, que hoy en día cerca del 20% de las emisiones o sea, en el mundo están reguladas por precios de carbono. Y muchas de ellas ni siquiera llegan a los 10 dólares o sea, como impuesto, como precio de carbono, como tal, o sea, como un impuesto. Muchos de esos instrumentos regulatorios no llegan ni siquiera a los 10 dólares por tonelada de CO2. Ahora bien, la Comisión de Precios de Carbono de la ONU, o sea, por decirlo así, porque tiene un nombre más largo, estima que se requieren, ya para esta década, del 20 al 30, se requieren alrededor de un precio de carbono de ponderar las emisiones con un precio de carbono de hasta 40 dólares por tonelada de CO2. Del 30 del 2030 al 2040 se necesita ponderarlas ya por un precio de 80 dólares por tonelada de CO2 para evitar, o sea, para que puedan otros sistemas ser competitivos, ¿sí? Y entonces mi pregunta es, si eso ocurre, ¿cómo quedarían estos sistemas? Ok, a ver, Porque esta es una tecnología entre muchas. ok, sí. Si eso ocurre, si esos precios de carbono ocurren, quedarían estas líneas amarillas en este proceso, Doc, ¿sí? En este proceso, quedarían las líneas amarillas. Si son arriba de cero, si están arriba de cero, quiere decir que los sistemas son totalmente competitivos. Es más, no solo son competitivos, sino que son económicamente más favorables. Y son varios, ¿no? Lo que pasa es que son diferentes casos, Doc, en el plano de soluciones. Dependiendo de la fracción solar. De la fracción solar y de los casos que seleccioné para estudio, como caso de estudio. Si recuerdo, por ejemplo, me voy a pasar para acá. Seleccioné como caso de estudio 5 puntos en la producción de gas, ¿sí? Estos 5 puntos, estas líneas. Entonces, son, por ejemplo, para el caso 1, ¿no? Para el caso 4, ¿sí? Solo las líneas amarillas son las que ya incluyen un precio de carbono de 80 dólares por tonelada de CO2. Bueno, esa es la respuesta directa. O sea, si tú, como política energética a nivel global, empiezas a castigar, es lo que está pasando en el estado de California, por ejemplo. No sé si sepan, pero en el estado de California, creo que ya ahorita
ya está prohibido el uso de automóviles de combustibles fósiles. Entonces hay una tendencia a la electrificación en el sector automotriz muy fuerte, pero eso viene por política. Lo mismo puede llegar al sector de generación. Y a otra cosa que también sería importante que comentaras, ¿qué pasa en particular, porque esto es calor de proceso, con la industria de la producción de cemento? Es que, ok, hace tiempo vi un paper que hablaba sobre el uso de esta tecnología para producción de amoníaco. Entonces, sus estudios económicos se basaban, o sea, el resultado económico se basaba en un parámetro dividido entre la tonelada de amoníaco que se producía. El análisis así solito del proceso de fundición de concentrados de cobre, con esta tecnología, la mejor forma de explicarlo es con el valor presente. ¿Sí? Y con cuánto me cuesta no usar no usar aire de alta temperatura durante 30 años y cuánto me cuesta usar aire de alta temperatura durante 30 años, pero con un sistema así. Entonces, la diferencia de esos costos, entre esa diferencia de costos, si es arriba de 0, quiere decir que el sistema realmente me favoreció económicamente. Si es abajo de 0, el sistema no me benefició económicamente. Bueno, así estoy expresando los resultados económicos de este proceso. Si usted me pregunta, por ejemplo, del proceso de cementos, yo podría regresar, como no sé exactamente cómo es el proceso, o sea, esta gráfica o este balance de energía, como no sé cómo es este proceso, me podría regresar a decirle, con estos datos, con el costo nivelado de energía térmica, de un sistema basado en el consumo de combustible y de los sistemas CSPT híbridos de torre central, podría decirle que bajo ciertas condiciones es mejor utilizar este tipo de tecnología que un sistema convencional o que le alimenten con combustible tal cual, pero o sea, así para pronto, Doc, necesita una zona con alto recurso solar. Si no es así, ya está fuera del mapa. Y necesita un precio de combustible arriba de $6 por millón de BTU. Si no es así y usted es una empresa que produce cemento y le cuesta $3 por millón de BTU, no voltea a ver la tecnología de torre central ni en sueños. No, pero el problema con la tecnología de producción de cemento es que el combustible base que usan es el carbón, es el coque de petróleo, que lo consiguen muy barato. Pero el problema con eso es que están bombeando muchísimo CO2 a la atmósfera. Están quemando el peor combustible. En esos casos yo creo que sí es necesario imponer por eso es que algunas cementeras están volteando a ver pues, energías limpias como la solar. Entonces, todo está vinculado finalmente al CO2, ¿no? ¿Qué costo le demos? Bueno, es que entonces, o sea, si se quiere hacer un análisis así, tiene que partir de algo similar, un balance de materia y energía. Exactamente, hay que empezar con eso. Sí, pero de entrada así como, o sea, de entrada económicamente, si no le mete un precio de carbono a ese tipo a ese proceso, y un precio de carbono, como le comento, en los procesos cementeros o metalúrgicos, donde los streams de gases que salen, o sea, las corrientes de gases que desechan, tienen baja concentración de CO2 en volumen,
no que sean, que sean bajos emisores, sino en volumen. Sí. Si están muy diluidos, los precios de carbono para un sistema que de captura de carbono en esos casos lo dice la Agencia Internacional de Energía, es alrededor de los 120, 130, 150 dólares por tonelada de CO2 que se captura, que se abate. Entonces, si impone esos precios de carbono al proceso, seguramente va a ser mucho más, o sea, económicamente más rentable una tecnología de este tipo. Ok. Bueno, para mí sería suficiente, Irving, gracias. Pues muchas gracias. Yo creo que ya no quedó ahí yo creo que quedaron muchas preguntas, pero bueno, vamos a subir el video y bueno, igual le pueden mandar un correo a Irving. Muchas gracias, que nos colgamos un poquito. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias, Gracias. Irving. No, luego. pues Le nada, aplaudimos, hasta ¿no? Sí, gracias. Deja de Vale. Ok. Sale. Bueno, nos vemos. Nos vemos, chao. Chao.